Bueno, muy buenas noches, muchas gracias Tito, al presidente del Consejo Superior, el doctor Luis Jaime Posada, la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy. Hemos visto un grupo grande de estudiantes, grupo de maestros, maestras, familias y todos los miembros de la comunidad, ex empleados, personas de servicios generales también, y es un placer estar hoy reunidos en torno a don Agustín, acá en el auditorio Ernesto Bain, el prof. Bain, su gran escudero. Muchas gracias a todas las personas de nuestro panel por su presencia, por su tiempo. Tenemos hoy un panel de lujo, empezando por dos miembros de la familia. No solamente son nietos, Claudia, una persona que trabajó mucho tiempo acá, que ha escrito 2 libros sobre don Agustín, 2 compilaciones. El último, La herencia del abuelo, un libro muy, muy hermoso, y tú conoces como nadie el pensamiento de don Agustín. Mauricio, que es un gran académico vinculado a la Universidad de los Andes desde hace muchísimo tiempo, profesor, exdecano, y además tenemos el lujo de que es profesor nuestro hoy en día. Y bueno, 3 exrectores. No teníamos un encuentro así hacía muchísimo tiempo, hace falta uno, que es el querido Leopoldo González, que por temas de salud no nos pudo acompañar, y todos ellos que compartieron con don Agustín de una u otra manera, y en el caso de Mario, que trabajó con él y fue formado por él para ser su sucesor. Entonces tenemos acá un grupo de lujo. El propósito de este conversatorio tiene que ver con 2 cosas. Lo primero es construir comunidad, hacer comunidad a partir de los valores que nos unen, de los principios que heredamos de don Agustín. Y el segundo tiene que ver con transmitir un legado, una filosofía para que las personas que estamos acá haciendo cultura, construyendo nuevamente esta comunidad, estudiantes, grupo de maestros también, personas nuevas que se han venido incorporando al colegio, puedan continuar y podamos continuar con ese legado en los próximos años. La mecánica del conversatorio, ustedes la conocen. Tenemos que dar las gracias también a Julián de Subiría, que está por acá presente. Julián era uno de los invitados, pero de manera muy generosa decidió quedarse en el público. Él participó en otro conversatorio que hicimos con Editorial Magisterio, abierto a todos los maestros del país, y además escribió una columna muy hermosa. También lo hizo Gloria, otra de sus nieta, también publicada ayer en El Espectador, que hemos compartido en nuestras redes. Y la idea con el conversatorio es que vamos a conversar en torno a 2 preguntas, y el tiempo son 5 minutos por pregunta. Pueden conversar un poco menos si así lo consideran, y eso nos permitiría estar alrededor de 1 hora más o menos. Vamos a ver si el tiempo nos funciona y podemos hacer una última pregunta. Y hablaremos sobre su vida, sobre su testimonio como tal y sobre su pensamiento. Entonces ahí tienen ustedes también para que se puedan guiar y que podamos hacer un uso responsable del tiempo. Bien, muchas gracias. Entonces la primera pregunta tiene que ver con el ejemplo de vida de don Agustín, a propósito de ese principio, de esa máxima que todos conocemos: lo que sea el maestro será la escuela. La pregunta tiene que ver con qué tipo de ser humano era él, qué tipo de maestro, qué tipo de rector, de líder y de miembro de familia, y sobre todo, qué cualidades, qué virtudes destacarían ustedes en él, el ejemplo de vida que nos deja. Entonces, avancemos. De pronto, si quieres, Claudia, por favor, comencemos por tu lado. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Juan Sebastián, por esta invitación. Me siento muy honrada de estar con todos ustedes, grandes pedagogos, aquí sentada. Y pues yo vengo aquí como nieta, y las respuestas y las cosas que pienso son las que vi en la familia. Entonces no voy a competir con todos estos educadores. La primera pregunta es, yo tengo de entre las virtudes de mi abuelo una que me quedó marcada, que es el respeto por la gente que piensa diferente y respetar todas las creencias y todas las filosofías. Eso no nos lo enseñaba él
con sermones, ni diciéndonos que respetemos, que el otro que piensa distinto, no. Yo tengo una imagen muy grabada. Nosotros pasábamos siempre vacaciones en Fusagasugá y los domingos la mayoría íbamos a misa y llegábamos y ¿qué era lo que encontrábamos ahí parqueado al lado de la iglesia? A mi abuelito en el carro leyendo. Él estaba ahí porque a mi abuelita le parecía importantísimo, indispensable ir a la misa el domingo. Entonces él, muy respetuoso, en vez de decirle que para qué eso, que no se necesita, la llevaba y la esperaba leyendo. Inclusive nosotros nos acercábamos a saludarlo y él nos decía que entráramos a la misa, que no fuéramos a llegar tarde. Era un respeto total y absoluto. Y en el colegio pues también vi cómo él respetó siempre las personas que pensaban diferente. Eso es una de las grandes enseñanzas que me dejó. Y otra virtud que vi mucho en él es la lectura. Él nos enseñó a leer, pero no nos enseñó sentándonos con un libro a que leyéramos, sino con el ejemplo como él siempre lo hacía. También en Fusagasugá, que es donde tengo muchos recuerdos de él como abuelo, él siempre estaba leyendo, siempre, en una silla reclinomatic en el jardín, pero uno se le podía acercar y preguntarle lo que quisiera, y él siempre estaba dispuesto y tenía tiempo para nosotros. Él lo hicimos sufrir, papá nos daba un peso el domingo, y con ese peso comprábamos un cómic y un chocolate. Y llegaba mi abuelito a la casa y encontraba cómics. Eso le parecía lo más terrible porque, claro, es la lectura crítica. Y pues Pato Donald y Mickey Mouse no era tan crítica la lectura. Entonces, al domingo siguiente llegaba con unas revistas aburridísimas que se llamaban Villiquen. Pero a pesar de Villiquen, aprendimos a leer. Y a todos, casi todos los nietos de don Agustín somos buenos lectores y vimos lo que él decía, que a la lectura nos lleva a un pensamiento crítico. La lectura nos hace viajar. La lectura pues es el mejor entretenimiento. Yo creo que esas son de las dos virtudes de él que me quedaron más marcadas. Bien, muy buenas noches para todos y todas. Juan Sebastián, mil gracias por invitarme. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre el abuelo. Mi manera de honrar a mi abuelo ciertamente es haberle dedicado la vida a la docencia. Llevo casi 30 años enseñando en la universidad y ahora tengo el privilegio de enseñar en el Gimnasio Moderno y tengo una gratitud con Juan Sebastián por habérmelo permitido. Ha sido una experiencia para mí muy importante. He aprendido mucho más que los chicos que tengo en el salón de clase. Mi profundo respeto por los profesores de secundaria es enorme. Es mucho más fácil enseñar en la universidad que en el colegio. Entonces tengo una deuda con ese tema y estoy muy contento de poderlo hacer y vincularme otra vez al gimnasio con esa experiencia. No sé si fue con propósito, pero me asignaron un bellísimo salón, que es la sala del consejo. Y resulta que en la sala del consejo hay un muy lindo retrato del abuelo grandotote que me mira todo el tiempo. Tiene una sonrisa, tenía que ser, es una cara sonriente. Al principio yo decía, ¿será que está como burlándose un poquito de esto? No es tan fácil, ¿no? Vas a ver cómo es. Tenía una sonrisa que ahora leo con una sonrisa de cariño total, de compinchería. Me hubiera encantado que me viera, de verdad, poder hablar con él de esos temas, de lo que he hecho en la vida, de lo que he escrito, de lo que he enseñado. Seguramente le hubiera gustado. Pero entonces esa compinchería que ahora tengo, ya yo también viejo, con el retrato del abuelo, y a veces les cuento a los estudiantes cosas del abuelo, y me divierto tratando de ver que saben bastante sobre
el espíritu gimnasiano, me ha sorprendido eso. Pero retomo entonces una anécdota de mi recuerdo del abuelo, que es tal vez distinto al de Claudia, porque yo era un niño cuando él murió. Entonces mis recuerdos son más vagos y de un niño más bien pequeño. Pero hay una historia que creo que puede decirnos sobre él, sobre sus valores y su talento como educador. Alguna vez, en quinto de primaria, para mí ser nieto del rector nunca fue grato, ¿no? Era un tema incómodo, pero bueno, pues él lo manejó muy bien. Pero una vez pasó algo, y es que estábamos jugando en el campo de fútbol y mis compañeros encontraron una bolsa de plástico en el basurero con unas revistas Playboy, un paquete de revistas con mujeres desnudas, voluptuosas. Nosotros teníamos 10 años y cogimos esas revistas y yo creo que llenamos de imágenes de mujeres desnudas la primaria. Eso fue una falta pues bastante grave, era como muy serio el asunto, ¿no? Entonces cuando había faltas graves los niños tenían que ir donde el rector y eso era un tema mayor, ¿no? Su falta tienen que ir donde el rector y estos 10 niños estábamos aterrados y yo doblemente aterrado porque el asunto era que esto se iba a saber no solo sino en la casa también. Entonces fuimos a esta conversación con don Agustín sobre este grave falta y a todos nos sorprendió la tranquilidad, el cariño y el respeto con que nos trató. Tengo ese recuerdo un poco presente que dijo, ustedes ya son grandes, ya no me preocupa, ustedes son niños grandes y responsables, me preocupan los chiquitos. O sea, nos dijo como, ustedes que ya tienen 10 años, tienen que tener cuidado con que niños más pequeños no vean esto, entonces la falta tal vez fue no contarnos y dejar que circulara. Ese es un recuerdo que tengo que creo que habla de un hombre que tenía un profundo respeto por los niños. Nos transmitió esa imagen y nos fuimos tranquilos. Luego vino la otra escena que era el domingo que iba a comer a la casa y yo estaba otra vez nervioso porque dije pues mis papás se van a enterar de un pecado que no tenía ninguna maldad, pero y esa noche fue particularmente cariñoso, me picó el ojo, no dijo nada. Yo dije, este abuelo es buena papa, ¿no? Pues no me acusó y de nuevo esa compinchería entonces es lo que quería transmitir, que la siento ahora dando clase en el colegio y que la viví como niño y creo que habla un poco de su inteligencia y su espíritu en el trato de gente joven, en ese caso de niños de 10 años. Bueno, Juan, muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Voy a responder la pregunta sobre las virtudes de don Agustín como en tres aspectos fundamentales. A ver, primero quisiera empezar como rector. Yo creo que a don Agustín Nieto Caballero todos le debemos agradecer haberse inventado esta idea de educación que es el gimnasio moderno. Primero porque era muy joven cuando empezó su travesía, en 1914 era un hombre de 20 y tantos años, 24 años. Tuvo que estar cara a cara con los pedagogos más importantes del mundo, un hombre que estaba aprendiendo de educación. Eso a mí no deja de sorprenderme, o sea, eso lo que denota es un hombre abierto a aprender una cantidad de cosas. Y de todos esos modelos y ese paraguas pedagógico que es la escuela activa, trae esa idea a Colombia y se inventa esto que llamamos el gimnasio moderno. Un hombre sin posibilidad de compararlo con muchos otros colombianos ilustres en ese sentido. Una experiencia pedagógica absolutamente nueva en Colombia, en contra de una educación absolutamente tradicional, memorística, autoritaria, en donde los estudiantes aprendíamos o aprendían en su momento al frente de profesores que hablaban, y él entendió que el rol del estudiante y de un colegio debería ser otra cosa. Eso como rector. Como maestro, caramba, yo recuerdo a don Agustín como un hombre que si bien no era un maestro en el aula porque no era un profesor de salón, era un maestro fuera de ella. Las conferencias de don Agustín en el Teatro Fernández Madrid, las charlas sobre cualquier tema de lo que pasaba en el mundo, y en esa época pues no teníamos
la gran cantidad de información que disponemos ahora. Prácticamente nos enterábamos de qué pasaba en el mundo por él. Y lo otro es ver en esa cercanía, don Agustín siempre demostraba algo que para mí es esencial y que es bellísimo, y es como esa alma de niño. Él entendía perfectamente qué significaba ser niño, y por eso trabajó por los niños y niñas de Colombia. Él entendía que los niños y niñas necesitaban una infancia mucho más equilibrada, justa, balanceada, en donde los maestros tendrían esa labor de convertir a esos niños en personas dignas en una sociedad. Y esa virtud pues no es fácil encontrarla, ¿no? La de una persona que entiende el alma de un niño, que es cercano a ellos y que hacía respetar el potencial de cada niño independientemente de cuál fuera, por encima de un molde que hay que obedecer. Eso para mí es esencial. Y lo otro, pues las virtudes que tienen que ver con su familia, imagino, difícil, ¿no? Porque yo pienso que tuvo siempre dos familias, la de ustedes y la familia de su colegio, porque nos trataba como sus hijos. Aquí lo que sentimos por él fue una pedagogía del afecto, del cariño, del amor, de la cercanía, de sentirnos importantes como seres humanos y poder trasegar en la vida con la seguridad de que nos iban a querer. Esa para mí es como la respuesta. Sí. Gracias, Juan Sebastián, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a todos estos compañeros de diálogo. Me siento muy honrado. Yo creo que, en primer lugar, don Agustín, de joven contó con una gran suerte y acogida, que fue precisamente aquellos maestros que lo acompañaron para fundar este colegio. Y en ese sentido, yo creo que merece muchísimo la pena mencionar a la familia Samper, que realmente pues pusieron su patrimonio y pusieron dijéramos, su confianza en don Agustín para acompañarlo siempre como rector del colegio, que ellos habían contribuido de forma tan significante en su fundación. Creo que como rector, que lo fue toda su vida, porque realmente él le entregó su vida al gimnasio, en idas y venidas, porque hubo otros rectores y él simplemente se sentía que esta era su casa, y también los consejeros que lo fueron en su momento sentían que esta era la casa en la cual don Agustín podía montar todo su discurso pedagógico, que lo hizo de esta una escuela modelo. Y esa escuela modelo pues fue replicada, porque yo creo que la mayor virtud que tuvo don Agustín fue ser un maestro de maestros. Yo creo que don Agustín, a pesar de que yo como alumno por lo menos, y después como compañero de él, pocos años antes de su muerte, lo vi clarísimamente, era que él no se esforzaba mucho por tener un contacto directo con los alumnos del colegio. Lo que más le interesaba realmente era enseñarle y su filosofía a los maestros del colegio. Y desde ese punto de vista, no solamente a los maestros del colegio, sabemos que de este colegio salieron maestros a fundar otros colegios, y desde ese punto de vista ya no era solamente el moderno que se replicó en otros colegios, sino la filosofía de la educación activa que don Agustín logró sembrar entre sus maestros. En lo personal, yo tuve la suerte pues y muy fortuitamente, de una manera que yo todavía no me explico por qué, me correspondió acompañarlo durante sus últimos años como procurador y miembro del Consejo. Y siempre me admiró su tono menor,
Él no era una persona de expresiones bombásticas, ni nada de eso. Él era una persona de tono menor, modesto y esencialmente ejemplar en su vida y en la manera como él era capaz de transmitir su filosofía a los maestros. Desde ese punto de vista, esos pocos años que me tocó, o que él me convidó a vivirlos a su lado durante los últimos 3 años de su vida, fueron para mí inmensamente aleccionadores. Y debo desde ese punto de vista también dar los méritos inmensos a quienes me acompañaron a recibirle el colegio cuando él murió, porque era precisamente una playa de maestros y de maestras, que aquí están algunas de ellas, que realmente ellas eran las que identificaban claramente la filosofía educativa de don Agustín. Vale en este momento el punto para considerar también lo que él consiguió hacer del prof. Baen. Baen, ustedes lo recuerdan, pues seguramente muchos de los que están aquí lo recuerdan, pues llegó al gimnasio en el año 39, invitado por don Agustín, que se habían conocido en Inglaterra con motivo de alguna conferencia que don Agustín dio en Inglaterra. Y yo creo que fue tan convincente don Agustín de su filosofía, que Baen se enamoró de la filosofía de don Agustín y viajó a Colombia en el año 39 para vincularse al gimnasio. Y yo creo que la obra maestra de don Agustín en términos de magisterio, como maestro, se materializó en Baen. Yo creo que Baen, el prof, desde ese punto de vista, fue el mejor símbolo de la gimnasianidad como maestro. Era un hombre que realmente pues fue su sucesor, fue quien realmente practicó diariamente la disciplina de confianza y realmente murió, es decir, vivió toda su vida adentro del gimnasio moderno, le entregó toda su vida al gimnasio moderno y murió aquí también. Entonces yo sí considero que ese dueto, Nieto Caballero como maestro y Baen como el ejemplo magnífico de la gimnasianidad y su obra maestra, fueron lo que identificaron al gimnasio durante los últimos 40 años de su vida. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Querido Juan Sebastián, gracias por la invitación. Clarita, Mauricio. Mauricio no lo veía desde una juerga en Madrid hace 30 años. Víctor, Mario. A ver, a mí don Agustín me cambió la vida, me la transformó. Él no lo supo, pero esa es la labor del maestro, transformar vidas, tocar vidas, llevarlas de un sitio a otro. Cuando don Agustín muere, en mi caso, en el de Víctor y quizá un poco menos en el de Mauricio, teníamos 16 años. Y el colegio se parte por la mitad, por supuesto. Pero cuando yo lo escuchaba, porque a veces visitaba los salones, sí había contacto. Ya para nosotros era una figura mítica. Don Agustín era un hombre mayor, pero uno lo veía caminando por el colegio todo el tiempo. Y yo me quiero detener en algo que mencionó Víctor, que eran los viernes. Ahí es donde, digámoslo así, resplandecían de una manera más hermosa las virtudes del querido maestro. Yo, como ya he confesado sin rubor, yo quería ser como él, pero eso no se podía. Entonces quería parecerme a él, eso tampoco se podía. Entonces quería inspirarme en él. Y yo esperaba con un fervor los viernes. Los viernes nos llevaban
al viejo Teatro Fernández Madrid, hoy en día su biblioteca. Aquí estaba la vieja piscina. Y don Agustín subía con una gran dificultad al escenario. Nunca entendía además por qué a los mayores los ponían de primeras y los chiquitos atrás, con lo cual no veíamos nada. Los de sexto, en esa época, yo estaba en primero de bachillerato, y quiero detenerme en una de las virtudes que para mí me marcó la existencia en mi vida posterior como educador, y fue la dimensión política de la escuela. De eso hay que hablar, no la dimensión partidista, la dimensión política. Pues bien, era 11 de septiembre de 1973. Como mencionaba Víctor, gracias a don Agustín nosotros nos enterábamos del mundo. Don Agustín sube al escenario con dificultad y con una voz increíblemente dulce, piano. Él tenía que callarse para que los bárbaros de sexto se callaran, pero los de atrás, entre ellos yo, estábamos así, con las antenas. Nunca dijo silencio ni nada, la gente se volvió a callar, era normal que hubiera ruido, no pasaba nada. Dijo las siguientes palabras, dijo: acaban de dar un golpe de Estado en Chile, y relató el asunto, y habló de la dimensión política de la escuela, él que había sido embajador en Chile en el gobierno de Eduardo Santos, y habló de Gabriela Mistral, que para mí era desconocida, que había sido premio Nobel y era una maestra como él, como nosotros. Y habló de Vicente Huidobro y de otros poetas. Estaba dolido por su Chile y recordó la dictadura de nuestro propio país 10 años atrás. Y volvió a señalar que la educación y el amor por Colombia eran impostergables en una sociedad que debía ser inexorablemente democrática. Eso se lo oí yo el 11 de septiembre del 73, el mismo día del golpe. Estaba desolado. ¿Y nosotros qué íbamos a saber? Ni de Pinochet, ni de Allende, ni de los problemas del mundo. Siempre nos puso al tanto, con una dulzura y con un cariño que uno no podía olvidarlo después. Nadie que se acercaba a don Agustín salía indemne, todos salíamos tocados. Yo aún continúo tocado, ese es mi recuerdo. Bueno, vamos muy bien de tiempo y les agradezco mucho, muy bien. Pido en cabina si nos ayudan y podemos proyectar la siguiente imagen, la victoria de Samotracia, a propósito de una petición que nos hace Mauricio. La siguiente pregunta tiene que ver con el pensamiento de don Agustín. Don Agustín escribió mucho, hizo muchas cosas, y la pregunta es, a su juicio, ¿cuál es la esencia de su pensamiento? Y sobre todo, ¿por qué ese pensamiento es vigente hoy para los retos que estamos afrontando en este momento en educación y para los retos que se vienen en el futuro? Su pensamiento y su vigencia. Me gustaría que comenzaras tú, Mauricio, y aprovechamos tu imagen tan linda y después podemos volver de nuevo a la fotografía también tan hermosa de don Agustín. Muchas gracias. De nuevo, gracias, Sebastián. Sí, pensando en difícil pregunta, la esencia del pensamiento de don Agustín, no sé si todos están familiarizados, que es un ex libris, ¿no? Es el sello que elegían, tal vez hoy no se usa mucho para marcar los libros. Y yo estoy seguro que don Agustín pensó mucho en qué iba a elegir como su símbolo para todos sus libros y eligió un grabado de esta escultura que es una victoria alada del siglo III griego que representa
esta idea de la victoria y la valentía. No sé, ahí ve ahí muy bien, está en el Museo del Louvre. Seguramente don Agustín la vio allí varias veces en persona, pero esta diosa alada está en la proa de un barco, está liderando un barco, es un símbolo de valentía, de triunfo militar, y creo que allí hay un tema, ¿no? Dio muchas batallas mi abuelo, y este emblema de un guerrero con una bella diosa, pues yo creo que hay algo más. Don Agustín se enamoró de esta imagen seguramente, y pues por eso eligió, y hoy todos los libros que tú tienes ahí en tu oficina tienen este bello sello. Yo veo allí una imagen de algo que es de lo que me parece defender como su esencia, que es libertad. Esta mujer, esta diosa en la proa de un barco con el viento, es una escultura preciosa, le faltan sus brazos y su cabeza, pero da esa imagen de libertad que creo que es el emblema que quisiera rescatar de don Agustín. Era un hombre liberal. Eso no quiere decir que sea del Partido Liberal, ¿no? Por favor, es el liberalismo del que le hace parte propio de la Ilustración, de el respeto profundo por las libertades individuales. Yo creo que eso es muy fuerte en toda su filosofía, todo este tema de la educación, la disciplina de confianza, educar antes que instruir, todos estos son temas en donde la autonomía y el respeto al individuo está en la esencia de todo lo que don Agustín pensó. A mí me evoca esta imagen la idea de libertad y me hace pensar, luego me puse a leer Claudia siguiendo el trabajo que hizo Claudia, que dijo sobre libertad. Y claro, entonces hay que pensar en algo y que vivimos los docentes todo el tiempo, la libertad, la autonomía, el pensamiento crítico no se logra con la rebeldía. No es el producto de la anarquía, no es el producto de desconocer a los demás, sino todo lo contrario. La libertad se gana, la libertad es producto del trabajo, la libertad es producto de la autonomía del pensamiento propio, ¿no? Entonces, yo siento a mi abuelo como un heredero muy directo de la Ilustración europea, una educación europea. Entonces, todos estos valores de algunos ilustrados como la libertad aparecen en todo lo que uno lee sobre él, pero es una libertad que debe ser construida y una libertad que debe ser ganada a través del trabajo, con cierta, por eso disciplina de confianza tiene la palabra disciplina, ¿no? Porque no es el simple hecho de la anarquía, y yo creo que esta idea de él de cultura, una persona culta que tanto defendió, no es una persona que sepa muchas cosas, es una persona que sabe oír a otros. Eso me parece que era un valor enorme, ¿no? Ser culto es poder conversar con alguien distinto a mí, es el respeto por el otro, y lo veo presente en toda su filosofía. Yo repetiría aquí, sin ánimos de frases muy académicas o eruditas, pero cuando Immanuel Kant escribió un ensayo que se llama ¿Qué es la Ilustración?, hizo famosa una frase en latín que se llama sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Yo creo que eso es lo que los maestros con espíritu gimnasiano todo el tiempo estamos, que es buscando autonomía en los jóvenes que piensen por sí mismos, pero no es un tema de siempre estar en contra de la autoridad, sino de trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo se gana ese mundo de la autonomía, del pensamiento propio que tanto defendemos? Pues con trabajo. Entonces ahí está esa a veces de pronto una lectura difícil, ¿no? de la libertad en la educación, y él decía, ¿de qué sirve un maestro en el salón de clase cuya presencia no se siente? Y no se trata desde luego de la imposición de reglas, pero es una labor muy difícil. Este lema que repetimos todo el tiempo de educar antes que instruir, obviamente instruir es más fácil, dar información, pero no hay manera de pensar de manera autónoma sin valores, sin sentimientos. Uno no puede crear si no tiene ese lugar en el mundo claro desde dónde está pensando. Entonces, hago alusión, yo creo que lo pensó mucho. Yo no sé si alguno de los nietos o nietas tuviera Gloria aquí, seguro nos contaría por qué eligió, no tengo ni idea, pero entonces hoy me imagino que pensó muchas cosas al elegir esta imagen y a mí me evocan esas reflexiones.
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Mauricio en que la principal idea de mi abuelo fue enseñar para la libertad, para el pensamiento crítico. Él no quería que todos los niños pensaran igual, ni enseñarles con autoridad que los mortificara. Él quiso que la enseñanza fuera alegre. No solo le importaba que aprendieran matemáticas, claro que le importaba, pero lo que más importante es que les gustara la matemática. Entonces yo creo que él, al mezclar la libertad con la alegría de aprender, logró cosas fabulosas. Él siempre quiso seres libres y críticos, no quería ovejitas. Pienso yo que ese era uno de los principales pensamientos de él. Bueno, caramba, la esencia del pensamiento de don Agustín, tantas cosas, pero me gustaría agregar, sobre la libertad, don Agustín pensaba en una libertad responsable, era un gran lector, no era sino mirar su oficina y los libros que leía muchísima filosofía, muchísima historia, los grandes clásicos, y la libertad responsable para él significaba en un colegio armar toda esa estructura de la disciplina de confianza, pero para él eso significaba un rol muy activo de los maestros, contrariamente a muchas interpretaciones que a veces hacemos, y es no todo vale, en estos pinos no todo vale. La disciplina de confianza implicaba esa responsabilidad que tú adquieres desde niño, que no eres muy consciente que la tienes, vas creciendo, vas obteniendo más conciencia de esa responsabilidad, que como adolescente la manejas a tu antojo y ya como mayor, cuando estás ya a punto de salir, entiendes claramente en qué te has equivocado. Y uno sigue equivocándose a través de la vida, pero el marco de la disciplina lo hace uno entender que era un maravilloso método de enseñanza y sobre todo de algo que es clave hoy en día en el mundo y creo que cualquier escuela del siglo XXI debería aprender, y es que esa libertad responsable implica también que cada persona aprenda a convivir. Y la convivencia pues es algo de los objetivos últimos que tenemos en la escuela. Aprender a convivir significa formar ciudadanos, implica entender cómo es nuestro rol en una democracia. Y bueno, ustedes ya conocen los autores contemporáneos que hablan sobre eso, como Martha Nussbaum, etcétera. Ser un buen ciudadano es algo difícil, y cuando uno ve un mundo tan convulso, tan complejo, tan lleno de contradicciones y polarizaciones, el humanismo que defendía Agustín Nieto Caballero, su propósito de fortalecer el carácter, que ha sido una de tus banderas, Juan Sebastián, muy acertada por cierto, es absolutamente fundamental. Sin desarrollar esas fortalezas del carácter, sin entender que si no fortalecemos la autoestima de niños y niñas, es muy difícil que no crezcan personas frágiles, incapaces de tener un pensamiento crítico, incapaces de poder solucionar sus propios problemas, convertirse en una carga para sus familias. Y ni qué decir cuando entran en una sociedad donde hay tanta polarización y nos convertimos todos más que en personas que debatimos ideas, en personas que buscamos anularlos. Esa es la importancia clave de don Agustín, un pensamiento absolutamente vigente que nos enseñó a construirnos como personas, a construirnos como individuos, a crecer en el marco de cosas muy difíciles. A mí personalmente, que me tocó por el destino manejar una pandemia al frente del Gimnasio Moderno, puedo decir que me dio algo que él menciona mucho en su obra y tiene que ver con la fortaleza interior. Eso en el desarrollo del carácter es clave, en ese bello carácter que premian en este colegio. Es fundamental porque todos tenemos miedos, todos administramos nuestros miedos de diferentes maneras, pero una cosa como la pandemia en donde cada día moría gente, en donde nos enterábamos casi que minuto a minuto de lo que estaba pasando, uno se convertía en responsable
de las vidas de muchas personas aquí. Y cuando digo muchas personas, no solo los que trabajábamos aquí, sino de familias, exalumnos, padres de familia, gente que en una penuria económica terrible, bueno, gente en situaciones de verdad de indefensión tremenda. Fue don Agustín, fue la fuerza de su pedagogía, eso de fortalecer el interior de cada niño, de cada niña, lo que por ejemplo en mi caso hizo efecto, de sentirme con la serenidad y la tranquilidad de que a pesar de vivir en la incertidumbre y no saber qué iba a pasar con la pandemia, teníamos la absoluta claridad de que tomábamos las decisiones de la manera más apropiada dadas las circunstancias. Por supuesto nos equivocábamos, pero siempre fuimos capaces con el equipo del colegio de tomar las decisiones correctas y puedo decir con gran satisfacción que al menos logramos sobrevivir. Gracias. Cuando me tocó acompañar a don Agustín en mi condición de procurador del colegio, pasaba el colegio por una crisis económica bastante difícil. Y él consiguió el día de la posesión del presidente López Michelsen que nos diera una cita para hablarle del colegio y de las condiciones en que nos encontrábamos. Él me pidió que para esa reunión escribiera yo un poco lo que era el gimnasio moderno. Y dentro de ese escrito me acuerdo mucho de haber incluido un punto que era la calidad del magisterio, la calidad de los maestros. Y cómo se estaba viendo ella afectada por las condiciones económicas del colegio. Dentro de las soluciones que se encontró, recuerdo mucho que encontramos cuando le hicimos la visita al presidente que estaba en compañía del ministro de Educación. Logramos que se nos autorizara pues el sistema diferencial de matrículas y pensiones, que consultaba las condiciones económicas de las familias. Y lo pusimos en práctica y de alguna forma eso, más tarde, con la creación del Fondo de Apoyo del Gimnasio, conseguimos que el colegio no solamente sobreaguara, sino que lograra unos momentos interesantes de prosperidad. Pero eso constituyó una mortificación grande para don Agustín, porque él siempre pensó que en la medida en que se encareciera la educación, se hacía una educación selectiva, se hacía el colegio, se le ponía una condición selectiva al colegio que iba a estar determinada por las condiciones económicas de las familias. Y él siempre pensó que una Colombia diversa, poliétnica y tan múltiple en sus condiciones económicas debía tener una representación auténtica tanto dentro del magisterio como dentro de la población estudiantil. O sea que aquí deberían haber estudiantes de todas nuestras diversidad étnica y asimismo de todas nuestras condiciones sociales. Me pareció que eso fue una preocupación grande que él tuvo y que yo creo que es importante transmitirla a la administración del colegio si queremos realmente sostener lo que fue su filosofía para hacer del colegio una Colombia auténticamente liberal. Y liberal hablo realmente en términos filosóficos y no partidistas. Él quiso hacer del gimnasio una escuela francamente liberal a la cual tuviera acceso la colombianidad más diversa. Ojalá para que aquí, a partir de ese ejercicio de libertad, pudiéramos realmente tener unas dirigentes
que representaran toda esa colombianidad. Yo creo que en ese sentido el criterio que tenía don Agustín de colombianidad es indispensable sostenerlo y luchar por él. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, quiero empezar por el final de la intervención de Mario. En 1914 el presidente de Colombia se llamaba Carlos R. Restrepo. Era un conservador moderado que había fundado con algunos radicales del 63 un pequeño partido que se llamó la Unión Republicana, que solo duró 4 años, del 14 al 18. Después volvió la hegemonía conservadora hasta el 30. ¿Por qué traigo a cuento este hecho? Porque el gimnasio, y un poco al alero de lo que dice Mario, siempre quiso ser un colegio público. Eso no se puede olvidar. No lo dejaron. No lo dejaron, además, eso está documentado, está en la rectoría, ¿sí? Está en las cartas. Restrepo disuade a don Agustín y a los amperes, decir, no, ustedes cómo me van a proponer esto es muy revolucionario, acabamos de salir de la guerra de los 1000 días, deje tranquilo el avispero, más o menos. No les quedó más remedio que convertirse en una corporación, se llamaba entonces, privada, sin ánimo de lucro y sin dueños. Y yo creo que ese espíritu consultaba la diversidad pluriétnica, plurilingüística, pluricultural, plurieconómica de la nación a la cual querían contribuir. En segundo lugar, para atender la pregunta de Juan Sebastián, a mí me ha apasionado esa pregunta, por mi propia formación, por mis propios intereses y porque confesé sin rubor, porque esta es una reunión de amigos recontrados, que sigo tocado por el viejo maestro. Rastrear los orígenes intelectuales del pensamiento de don Agustín es apasionante. Don Agustín escribió más de 2000 páginas. Y qué prosa, por Dios, qué prosa tenía ese señor. Entonces es difícil encontrar dónde están sus autores, dónde están las ideas. Él es un hombre profundamente cuidadoso y ecléctico en su prosa. Por supuesto que es kantiano, como dice Mauricio, hasta ahí llega, él no da un paso más adelante. Y es un hombre de su época, y es un hombre ilustrado, y es un hombre ubicado en el siglo XVIII, ¿sí? Literalmente y en los albores del siglo XIX. Yo no sé si tú sabías, Claudia y Mauricio, a don Agustín no le gustaba el jazz, por ejemplo. Lo detestaba, le parecía un desorden. Y muchas cosas del arte contemporáneo lo desencajaban. Era un hombre de su tiempo y a su modo cartesiano. Estamos en el 2025. Hace 100 años, exactamente 100 años, en octubre, aquí aterriza, después de 3 meses, el señor de Crolí, Messier de Crolí, Ovidio de Crolí, que para entonces era la gran figura, un médico belga que había revolucionado la educación. Don Agustín se lo trae y duerme aquí. Dicta una conferencia preciosa, y va a Medellín también, y dicta una conferencia que se llama El Doctor de Crolí en Colombia, que prologa su hermano Lenk. Esa conferencia, para que se den cuenta de la dimensión política del colegio, no ve la luz sino hasta 1932, es decir, 7 años después de la visita de Crolí, porque era políticamente muy poco correcta. De hecho, la iglesia había señalado que de Crolí era persona non grata, porque además de Crolí, lo sabíamos, pues era un descreído integral, ¿sí? Y venía, pero don Agustín se lo trae, porque le interesaba. Entonces, toda esa corriente europea está muy bien rastreada. Lo que no está muy bien rastreado, y que a mí me apasiona mucho, es la corriente norteamericana, que vale la pena mencionarlo brevemente. Hay un trabajo de un profesor, cuando yo estaba en la rectoría,
tuve el gusto de acompañarle a un profesor de la Universidad del Valle que estudia las relaciones del pensamiento de los pragmáticos, Julián, de la filosofía pragmática norteamericana, William James y John Dewey especialmente, en el gimnasio moderno. Ahí debe estar. El tipo duró 4 años escribiendo esa obra, un doctorado en filosofía de la educación de la Universidad del Valle. Julio César Sánchez se llama. Hay que volver ahí. Y descubre, más o menos, para hacer un resumen muy atrevido, cómo Dewey, don Agustín, había estado en el Teacher College de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y allí bebió del pragmatismo norteamericano y él cómo tradujo ese pragmatismo en la experimentación. La pedagogía era, sobre todo, un ejercicio de laboratorio. No había fórmulas, había ensayos que se repetían y eso se replicaba en la formación del carácter. No era uno el sujeto que aprendía el mundo y otro el que actuaba sobre él. Y eso se lo dieron los norteamericanos. Él lo menciona varias veces, ¿sí? Sobre todo en Los Maestros, que es un libro que habría que editar otra vez. Habría que hacer una cátedra Nieto Caballero, como esas que tienen las universidades, y reunir gente cada 2 o 3 meses de Colombia, los decanos de educación, y hacer una cosa gigantesca. Rector, le dejo esa idea. Pero de verdad, lo del pensamiento del querido don Agustín es un pensamiento ecléctico, intelectualmente hablando, pero de una gran identidad nacional. Eso es lo que emociona. Todo eso lo llevaba aquí a su tierrita, a su generación del centenario, porque no podían estar satisfechos con el estado de cosas que vivían en ese momento. Y por supuesto, si vivieran hoy, estarían más insatisfechos. Bueno, ustedes han sido muy disciplinados con el tiempo, cosa que valoramos mucho, entonces podemos hacer una última pregunta y pido también en cabina que nos ayuden y cambiemos el tiempo ya no a 5, sino lo podemos reducir a 3 minutos. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Don Agustín era un hombre muy curioso, nos toca hacer un ejercicio acá de síntesis, Mario y Juan Carlos. Don Agustín era un hombre muy curioso, muy culto, muy inquieto, que vivía leyendo, vivía viajando, investigando. Si estuviera vivo hoy, ¿qué autores estaría leyendo? ¿Qué lugares estaría visitando? Y sobre todo, el nombre que tenemos de gimnasio y de moderno, con esa idea de estarnos repensando constantemente, ¿qué contenido le daría eso hoy en día a su juicio? Podemos comenzar por acá, querido Juan Carlos, vamos para allá. Pues yo creo que estaría releyendo los clásicos, ¿sí? Que los que disfrutamos de la biblioteca de don Agustín durante tantos años, todos los días, estaban los clásicos. Pero sin embargo había autores cubanos, por ejemplo, ¿sí? Estaba José Martí, que también es un gran pedagogo. Estaban las cartas bueno, se me olvida en este momento, pero estaría releyendo los clásicos, sobre todo. Y en materia de autores contemporáneos, yo creo que le interesaría Martha Nussbaum, ¿sí? Le interesaría profundamente. Le interesaría cosas que están pasando en Francia y en España, por ejemplo, la renovación del Instituto Libre de Enseñanza de Madrid, que hoy en día está muy en boga, digamos la nueva resignificación de Francisco Giner de los Ríos y todo ello. Digamos, hoy en día hay una cosa muy interesante en España y en buena parte en Francia, lo acabo de ver, en lo que se llama la república que educa, o sea, un planteamiento republicano para los problemas grandísimos que tiene Europa, por ejemplo, frente a la inmigración y la inclusión y ese tipo de cosas. Pero diría que estaría releyendo sus clásicos. Es que, pues voy a decir una frase ahí un poco arriesgada y medio tonta, pero ahí estaba todo.
ahí estaba todo. Si usted vuelve y lee bien sus clásicos, ¿sí?, o la literatura, digamos, ahí está todo. No había que inventar nada. Yo tengo la teoría de que el proyecto Harvard, que hizo que fue como tan reluciente durante muchos años, era una relectura de lo que habían escrito Platón, Aristóteles, Horkheimer y los primeros pedagogos, digamos, como Pestalozzi u otros, ¿sí? Y estaría leyendo eso y estaría muy interesado por cosas puntuales. A él le gustaba mucho, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil en materia de educación, lo que está pasando, estaría muy despistado con la inteligencia artificial, como todos, ¿sí? ¿Ya esto qué es? No sabe uno si darle las gracias a las máquinas que le hablan, yo se las doy. No ahí sea que el día de mañana cuando tomen el poder que se acuerden que yo era amable con ellas, ¿cierto? Pero creo que tendría tiempo para volver a leer y contrastar la realidad, digamos, del momento a la lectura de sus clásicos. Es que no quiero resultar nostálgico ni que no hay gente haciendo cosas muy importantes, que desde luego que sí, pero yo creo que si yo fuera ministro de Educación, pondría obligatoria la lectura de Los intereses creados, de Jacinto Benavente. Ahí está todo, eso no hay que ir más lejos, ¿sí? Ahí está todo. Y los profesores tienen que empezar a jalar de ahí las ideas, digamos, fuerza y la forma de educar el carácter y de experimentar, porque también se experimenta con el conocimiento y con la conducta. Pero iría por ahí, yo no sé. Yo coincido con Juan Carlos en que, dijéramos, lo más reciente que he leído yo es lo de Martha Nussbaum, que es profesora de la Universidad de Chicago y que coincidencialmente pues me interesé mucho en ella porque realmente cuando viajé un año o poco más a la Universidad de Chicago, incluso para para aprender de educación, porque es que recuérdense que yo venía de otro mundo y me sentía aquí como entre los maestros, como un mosco en leche, y sentí un poco la necesidad de hablar un poco en el idioma. Y en la Universidad de Chicago, no solamente que fue también fundada la Escuela de Educación por John Dewey, y que además de eso, el colegio que tiene la universidad, inspirado en la filosofía pragmática y activa que predicaba John Dewey, maestro que fue don Agustín, se llama la Escuela Laboratorio, a propósito de lo que tú estás hablando, que compromete realmente a la escuela con la experimentación permanente. Entonces esa es una autora que es muy leída hoy día, es muy consultada no solamente por los educadores, sino incluso por los políticos. Esa no dudaría en recomendarla o en que se hablara de ella. Como también hay otro autor que se llama Mortimer, o no sé si ahora ha muerto, Mortimer Adler, que habla mucho del maestro, voy a utilizar un anglicismo, pero habla mucho del maestro como coach, que el maestro no debe ser en ningún momento, dijéramos, asumir la posición pretenciosa de ser el dispensador de conocimiento, que debe ayudar al estudiante al ejercicio experimental de estudiar todas las posibilidades del conocimiento y de experimentar con ellas. Eso es lo que él quiere hacer del maestro, un coach, un acompañante, mucho más que un maestro como lo teníamos entendido antes. Gracias. Bueno, muy bien.
Yo estoy también de acuerdo totalmente con el Ovejo. Yo creo que don Agustín releería los clásicos porque pues, para él eran esenciales como el insumo fundamental para entender el mundo y la educación. Pero esa pregunta de qué leería actualmente no es fácil, pero me voy a atrever con esto. Yo creo que don Agustín leería a Harari. Estoy casi absolutamente seguro, porque es una visión no solo contemporánea, sino una visión de un hombre, un investigador de Oxford, un hombre de una talla increíble, de clase mundial. Y don Agustín, fíjese que siempre su cercanía fue con los grandes hombres y las grandes mujeres de talla mundial. De ahí María Montessori, Ovidio de Crowley, John Dewey, la Escuela Americana, todos ellos. Sin dejar por fuera a Tagore, pues ya todas esas personajes tan importantes, ¿no? Leería a Harari para entender mejor el humanismo actualmente. Se preguntaría para dónde vamos, estoy seguro. Creería firmemente que seguiría siendo un defensor a ultranza del humanismo, un humanismo que se diluye actualmente en el mundo, y que hablando de la inteligencia artificial y de la tecnología, creo que sería una de las pocas defensas que tiene el ser humano para su porvenir, preservar ese humanismo, y que sería mi recomendación directa para todos los maestros de cualquier escuela, que no lo perdieran por lo menos como enfoque. Estoy seguro que siendo un hombre que era conferencista internacional y representante de Colombia en los eventos de educación, digamos, más simbólicos del mundo, se interesaría también por aspectos de la política, del derecho. Seguramente se leería ¿Por qué fallan las naciones? Yo creo que ese libro de Acemoglu es un libro absolutamente esencial para entender cómo un país que defiende su institucionalidad y la respeta progresa en la noción de progreso democrático mucho más que otro que no respeta sus instituciones. Y estoy seguro también que por su amor por Colombia leería con mucho orgullo los libros de los hijos de casa. Yo creo que leería a un Gonzalo Mayarino y sus novelas, según la costumbre, qué sé yo, para hablar de Leonor de Aquitania, pues de todos los personajes que le gustan tanto a Gonzalo. Leería con mucho orgullo a Ricardo Silva y sus novelas. Leería todo lo que ha sacado el gimnasio, periodistas, bueno, gente con ese humor tan increíble como Daniel Samper Pisano, que está acá, pues la cantidad de libros maravillosos que saca, sus columnas anteriores en El Tiempo, hoy en día en la revista Cambio. Pues yo creo que él se sentiría muy orgulloso y muy satisfecho de ver que la gente que formó en su colegio lo representan maravillosamente en su país y en el mundo. Creería que eso es lo fundamental. Muchas gracias. Estoy seguro que el abuelo estaría muerto de amor leyendo las columnas de Gloria Nieto, su nieta, en El Espectador, y ojalá leyera algo de lo que yo he escrito también. Pero si él estuviera vivo y fuera rector hoy, estaría cambiando cosas. Sospecho que habría admitido niñas en el colegio. El legado que él nos deja no es pensar igual a él, es seguir cambiando. La palabra moderno quiere decir acuerdo a sus tiempos, y entonces él estaría peleando, estaría leyendo de todo, pero estaría dando peleas y estaría seguro muy preocupado por el efecto de la inteligencia artificial en la educación, y estaría diciendo hay que educar antes que instruir, porque ahí está la amenaza. Es una arrolladora forma de ofrecer información, instruir, llenar de datos, sin emociones, sin valores. Sí, esto es un peligro, y yo creo que estaría leyendo y pensando cómo luchar por una educación que tenga cuidado con los riesgos de las nuevas tecnologías, sabiéndola querer también, porque leí algo sobre la televisión y dijo la televisión es muy buena o muy mala. Es como si le preguntáramos qué hacemos hoy con la inteligencia artificial. Tenemos que usarla, pero tenemos que entenderla. Y tal vez sus peleas siguen siendo válidas hoy. Desafortunadamente algunas no han tenido la fuerza que quisiera el que hubieran tenido. Pero una cosa por la que peleó es la valorización del maestro. O sea, en este país todavía le falta un montón. Yo creo que él pudo haber hecho en la vida lo que se le diera la gana, ¿no? Pero decidió
dedicarse a la docencia, a la educación, y hay gente que aquí lo hace, pero no es fácil en este país, ¿no? Yo quisiera, como él estaría dándole un gran abrazo a todos ustedes, profesoras y profesores, porque están haciendo los ingenieros del futuro pero a este país le falta eso, ¿no? Dedicarse a ser profesor no es tan sencillo, y esa valorización de lo que es un maestro, no sé, qué pena que diga algún nombre, pero Santiago Espinosa, rector del José de Caldas, esto es una persona muy valiosa para la sociedad, y él estaría defendiendo a esas personas, estaría defendiendo a los maestros, y creo que esa es una pelea que tenemos que dar. Entonces, por ese lado lo verían en muchas batallas con su insignia de la victoria, peleando durísimo por cambiar cosas, que es lo que nos dice que sigamos haciendo, y es lo que ustedes, señores rectores, han hecho de su legado. Es que prender el micrófono. Yo diría que él seguiría siendo el mismo. Gracias. Yo diría que el abuelo seguiría siendo el mismo, que ojalá lo pudiéramos tener aquí, aunque sí nos está acompañando. Él seguiría siendo el mismo porque él se basó en el niño no solo de 1914, sino en el niño de ahora y del futuro. Y las necesidades del niño siguen siendo indispensables. Él sí leería los clásicos, claro, todas esas cosas las volvería a releer, pero también estaría leyendo todo lo nuevo y viendo qué necesitan los niños de ahora. Su vocación nació principalmente porque se sintió maltratado cuando fue niño. Gloria, en su artículo de esta semana, nos cuenta el cuento del gallo, que es maravilloso, y ese fue lo que a él le hizo decidir dedicarse a la pedagogía. Entonces, si estuviera ahorita, seguía con los mismos principios y las mismas visiones. Los que no conocen el cuento del gallo, es una anécdota bastante bonita. Cuando él era chiquito, en su casa había un gallo, y él se consideraba muy amigo del gallo. Y cuando llegaba del colegio con su lonchera, las boronas se las daba al gallo. Un buen día ese pobre gallo amaneció ahogado en la pileta del patio. Mi abuelito era bastante necio, entonces todos dijeron, fue Agustín. Y a él le dolió horriblemente, además era su amigo. ¿Cómo iba a ahogar a su amigo? Entonces todos decían que fue Agustín, y él decía, yo no maté al gallo, pero nadie le creyó. Muchos años después, pueden ser 10, 15, cuando volvió de Europa, de estudiar 10 años por fuera, lo primero que hizo fue decirle a la gente que estaba ahí presente, yo no maté al gallo. Entonces, él lo que quería era el respeto por el niño, creerle al niño. El niño normalmente dice la verdad, y a él le dolió tan profundo eso, que eso lo motivó tanto a la pedagogía. Entonces, yo creo que él sería el mismo, seguiría tratando de que los niños se respeten, se eduquen con alegría, sin de cosas memorizadas eternas. Yo creo que él sería el mismo. Bueno, terminaste, Claudia, con esa historia, esa anécdota que tanto nos gusta. Muchísimas gracias, hemos cumplido con nuestro objetivo de construir comunidad a partir de los valores de libertad, de amor por Colombia, de belleza humana. Han transmitido ustedes unas ideas muy, muy hermosas, estamos muy agradecidos. Y también al final, ahora, después de la sorpresa que tenemos del video, los estudiantes del Aguilucho acá presentes van a querer entrevistarlos
a la salida. Me han pedido el favor de que les cuente. Entonces, ha sido un conversatorio magnífico. Gracias por estar con nosotros en esta que por supuesto es su casa. Un abrazo muy grande.